Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Yo soy el Philip y les agradezco muchísimo que estén conectados con nosotros en este fin de semana. Oigan, sábado de gloria, ¿eh? Por cierto, un sábado muy especial porque resulta que lo que fue Jueves Santo, Viernes Santo y hoy sábado de gloria, pues con temáticas muy ad hoc a las fechas, ¿no? Ahora sí que nos estamos yendo de acuerdo a lo que marca la tradición. Así es que les damos la bienvenida a todas y a todos ustedes a este podcast de fin de semana y los quiero invitar a que por favor, siempre que tengan oportunidad, vean alguno de nuestros contenidos, tanto en este canal del Philip, en donde les platicamos las historias de los famosos, más famosos de México y de todo el mundo, pero también los quiero invitar a que nos acompañen en todos nuestros demás canales. Dígase El Alarido, Con Sabor a México, Productora 69, Los Inexpertos, el Barrio Deportivo, en fin, tenemos muchos canales y les agradezco mucho que ya estén listísimos con nosotros para comenzar a checar todo lo que nos quedó pendiente durante la semana. ¿Por qué? Porque miren, de hecho, híjole, es que de verdad esta historia a mí me encantó. De hecho, me dio mucho gusto saber que a muchos de ustedes esta historia, tanto de Vitola como de su hijo, Humberto Elizondo, les había gustado mucho. Y es que de verdad, ¿quién no ha tenido un amor platónico en la vida? Yo creo que todos en algún momento lo hemos tenido. Y doña Vitola, claro que no fue la excepción. Fíjense que doña Vitola mantuvo una amistad muy cercana, de hecho, cuando ella era niña, y se los platico ahí en la historia del lunes pasado, que mantuvo una amistad desde que ella era niña con el Charro Cantor, con don Jorge Negrete, pero además también con quien era su pareja en ese momento, Gloria Marín. Fíjense nada más, como durante mucho tiempo, doña Vitola siempre expresó que le gustaba a don Jorge Negrete, que le parecía muy guapo, y no era la única mujer que lo pensaba. En realidad a muchas chicas, don Jorge Negrete, claro, el Charro Cantor, les parecía una persona bastante atractiva. Bueno, pues resulta que cuando se convierte en mamá, doña Vitola, nace su primer hijo, Humberto Elizondo, pues no sé si para bien o para mal, oigan, pues que se empieza a parecer mucho al Charro Cantor, Humberto Elizondo. Se parecían muchísimo. Y entonces se empieza a rumorar, si Vitola decía que le encantaba a Jorge Negrete, muy probablemente tuvieron sus que veres y muy probablemente sea su hijo. Se empezó a correr eso. Miren, pues no es que Humberto Elizondo se haya hecho famoso ni por su mamá, ni por esta supuesta paternidad del Charro Cantor. No, en realidad cuando llega a la fama Humberto Elizondo, lo hace porque le costó trabajo, porque además es buen actor, don Humberto Elizondo, porque tiene talento. Y miren que tenía de dónde heredarlo. Nada más, y imagínense ustedes, con la mamá que Diosito le dio, doña Vitola, pues claro que don Humberto Elizondo es un hombre muy talentoso. Bueno, pues fíjense, dentro de todos los comentarios que nos pusieron en el canal del Philip, en el video, justamente de la historia de Vitola y Humberto Elizondo, a mí me dio mucho gusto porque hubo puros comentarios bonitos hacia Vitola, hacia este mujerononón, actriz, cantante profesional de ópera, aparte de todo. Y de verdad que el hecho de que me dijeran, Philip, por favor, amplía la información, cuenta más de ella, nos encanta saber de Vitola. A mí de verdad me dio mucho gusto. Hay un video de Vitola solita que hicimos hace pues, ya algunos años, pero podemos actualizarlo y podemos contar nuevamente la historia de Vitola, pero obviamente rescatando algunas cosas que no pudimos meter en esta investigación, en la que se contó hace años. Pero fíjense ustedes que si hubo algún comentario respecto a la paternidad o supuesta paternidad de don Charro Cantor, de don Jorge Negrete, y Humberto Elizondo. Fíjense que había hubo quienes escribieron ahí en los comentarios. Yo la verdad esa historia no la creo, porque el Charro Cantor tenía malos ratos, pero no malos gustos, refiriéndose a doña Vitola. Oigan, miren, sí, el Charro Cantor fue pareja de Elisa Christie, una mujer preciosa. Fue pareja de María Félix, ¿qué podemos decir? ¿No? Una de las máximas estrellas del cine mexicano. En algún momento, muy poquito, pero tuvo un noviazgo con doña Elsa Aguirre. Imagínense, doña Elsa Aguirre, que al día de hoy sigue hermosa, ¿cómo estaría a sus veintitantos? Claro, doña Gloria Marín también fue su pareja. Entonces, hubo gente que decía, nah, después de haber tenido esas parejas, don Charro Cantor, ¿cómo es que se iba a fijar en doña Vitola? Bueno, miren, doña Vitola
era muy carismática, muy simpática. Y el personaje de la Vitola era eso, un personaje. En realidad, Fanny Kauman, que es el nombre, era el nombre real de ella, era una mujer atractiva, alta, pero muy delgadita, pero era una mujer muy atractiva, solamente que ella, digamos que ponía como más atención en ciertos rasgos de su físico para explotarlos y que se viera, ¿no? De esta forma, como más llamativa. Pero en realidad, doña Fanny era una mujer muy, muy, muy guapa. Bueno, pues mire, yo creo que en el caso de que en realidad don Jorge Negrete hubiera tenido un hijo con ella, yo creo que se hubiera sentido orgulloso. Yo creo que le hubiera dado su apellido. O sea, no creo que hubiera dicho, ay, tú ahora créalo tú sola. Yo creo que no. Porque además, imagínense ustedes con el talento de Jorge Negrete y el talento de doña Fanny, pues, yo creo que ese chamaco hubiera salido más que talentoso. Que don Jorge Negrete tenía la fama de ser un caballero, sí, de ser muy respetuoso también, pero dicen que era de un carácter tan fuerte, estricto, duro de su trato, que incluso llegaba a ser un poco egocéntrico, altivo. Pues bueno, a final de cuentas una estrella, pero también podemos decir que era un hombre justo y muy educado, ¿no? Por eso es que les digo que no pasó de ser un chisme, esto de que, ay, su papá era Jorge Negrete, no, 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 en realidad no fue así, pero de haber sucedido, don Jorge Negrete seguramente hubiera estado muy complacido y muy orgulloso en caso de que su hijo hubiera sido Humberto Elizondo. Pero fíjese que no fue el único chisme que le sacaron a Vitola, ¿eh? No, 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 no. Fíjense que hace algunos años, ¿te acuerdan cuando Chantal Andere, la hija de Jacqueline Andere, comenzó a cantar? Que se echaba esa de músculo, músculo, puro músculo, es lo que quiero ser. Bueno, la gente decía, ah, caramba, es muy delgadita, es muy alta, también canta, también actúa, ¿no será hija de Vitola? Y comenzaron a sacar esa historia que Vitola era mamá de Chantal Andere y que en algún momento le había regalado la niña a doña Jacqueline Andere. Eso se dijo, ¿eh? Obviamente sabemos que no es cierto y el parecido podría ser o no podría ser, pero a final de cuentas doña Jacqueline siempre ha estado orgullosísima de su hija. Pero les digo, o sea, de que se han dado chismes referente a doña Vitola y a su maternidad, eso siempre ha sido, ¿eh? La verdad es que sí. Oigan, lo que no es chisme, y sí fue cierto, es que, ¿sabían ustedes que don Humberto Elizondo, siendo este gran actor, estuvo vetado en Televisa? Sí, estuvo vetado. ¿Y quién creen que fue el que lo vetó? Pues el rey de los vetos, el Tigre Azcárraga. Lo vetaron. ¿Y saben por qué? Bueno, resulta que don Humberto Elizondo amaba y le gustaba mucho luchar en favor de su gremio, en favor de sus compañeros actores, que tuvieran un mejor salario, que tuvieran un mejor trato, que los contratos de trabajo fueran tanto bondadosos para la empresa, pero también para ellos como actores. Siempre estuvo en favor de ello, que también eso lo hizo Jorge Negrete, ¿no? Pero bueno, siempre luchó por eso. Fíjense ustedes que don Humberto Elizondo, antes de ser secretario general de la ANDA, fue secretario de trabajo de la ANDA, ahí en ese sindicato. Y entonces don Humberto dijo, ah, pero yo no voy a ser un secretario de trabajo que llega, se sienta y no hace nada por sus compañeros. No, yo sí voy a hacer algo. En ese entonces, quien era el secretario general era don David Reynoso. Él era el secretario, el mero mero. Y entonces, don Humberto Elizondo, lejos de llegar, tomarse su cafecito, dormirse e irse temprano a su casa, no, hombre, don Humberto Elizondo se puso a revisar los contratos colectivos de trabajo, viendo que las cláusulas beneficiaran tanto a la empresa, pero también beneficiara a sus compañeros actores. No es que haya sido nada más como de adorno, supuesto. Y cuando comienza a revisar todos estos documentos, se encuentra con muchas anomalías, en donde la única que ganaba era la empresa, Televisa, como siempre, ¿no? Y los actores al último. Y entonces don Humberto, teniendo este cargo de secretario del trabajo de la ANDA, solicita auditorías a Televisa, porque había encontrado muchas anomalías salariales, de contratos, cancelaciones de proyectos, en fin, había encontrado muchísimo, muchísimo. Bueno,
pues obviamente Televisa respingó. Televisa no se quedó con así de, sí, te damos acceso a los documentos y a las auditorías. No, fíjense ustedes que viendo que entran en conflicto tanto la parte del sindicato de la ANDA como Televisa, pues don Humberto Elizondo dijo, a ver, Televisa, si tú no me entregas los documentos que yo estoy solicitando y si no arreglas esos contratos, nos vamos a huelga. Se lo advirtió Humberto Elizondo. Pues, ¿qué creen? Que en 1979 inició una huelga en Televisa. Sí, una huelga. ¿Qué era lo que pedía Humberto Elizondo para sus agremiados? En ese momento, él pedía un 30% de aumento salarial. Y dijo, si el Tigre Azcárraga no me hace caso, a la huelga se la tiene que voltear a ver. Y se fueron a huelga. En realidad no duró tanto, fueron 4 días, pero 4 días para una empresa que además en esos años producía cantidad y cantidad de proyectos, era una pérdida tremenda. El Tigre Azcárraga tuvo que doblar las manos y otorgó un 12.5 de aumento, 12.5% de aumento y no el 30 que pedía Humberto Elizondo. Pero a final de cuentas era un aumento que lo agradecieron los agremiados. Bueno, pues resulta que no queda contento el Tigre y bajita la tenaza, bajita el agua, le dice a los productores, a este señor pleitero, grillero, escandaloso, no me lo vuelven a poner en ninguna producción. Ya, me tiene hasta acá con su sindicato, me tiene hasta acá con su huelga y todo el rollo. Bueno, pues resulta que cuando se convierte Humberto Elizondo en secretario general de la ANDA, el máximo puesto, pues resulta que de nuevo comienza a luchar en favor de su gremio. Y de nuevo, pues a Televisa no le gustó. ¿Cómo? Este señor ya nos causó la huelga y ahora lo ponen ahí como el mero mero. Están locos. Y Humberto Elizondo decía orgullosamente, yo llevé a la huelga a Televisa. Y gracias al trabajo de todos sus agremiados, hoy podemos tener mejores condiciones laborales. Fíjense, se supone que el pleito y todo esto, pues era algo que habían solucionado muy rápido y habían quedado digamos que de común acuerdo todo. Pero resulta que ni el Tigre Azcárraga estaba contento y sus socios tampoco. Entonces, poco a poquito comenzaron a sacar pues de los proyectos a don Humberto Elizondo. Como dicen por ahí, lo metieron a la congeladora, lo pusieron en la lista negra, estuvo vetado, como quieran llamarle. Pero en realidad, don Humberto, pues vivió años pues de escasez de trabajo, porque además no existía televisión azteca en aquel momento. Y cada que don Humberto Elizondo iba con algún productor de Televisa, es que no tenemos proyectos para ti, es que lo vamos a hacer despuesito. Y ahí se la iban llevando. Bueno, pero también había otra realidad. La calidad artística de don Humberto Elizondo es mucha. Entonces, aunque los productores querían contratarlo, de arriba venía la orden que no le dieran trabajo. Y así estuvo, fíjense nada más. Bueno, terminó su gestión como secretario general de la ANDA y seguía sin trabajo. Hasta que tuvo un proyecto, fue por ahí del año 1986, cuando Humberto Elizondo reaparece en Cuna de Lobos. Y miren nada más en qué proyecto reapareció. Cuna de Lobos. Ahí es donde don Humberto Elizondo nuevamente pues se convierte en parte del elenco de Televisa. Y él pensó que a partir de ahí ya le iba a ir mejor, que ya iban a borrar su nombre de la lista negra, que le iban a quitar el veto. Pero para ese momento ya muchos productores se habían quedado con la idea de lo que les había dicho el Tigre Azcárraga, que era conflictivo, que era grillero, que era escandaloso, y de nuevo lo dejaron de contratar. Fíjense, desde el 86 al 90 son 6 años se la pasó sin trabajar nuevamente don Humberto Elizondo, cuando en el 1992 hizo otra telenovela que se llamó Triángulo. Yo no me acuerdo de esa telenovela. Bueno, pues miren, como sea, don Humberto Elizondo, ahí iba pues entre que medio trabajaba mientras que no trabajaba. Pero pues a final de cuentas Televisa terminó cediendo y terminó dándole trabajo. Al día de hoy yo creo que don Humberto ni siquiera lo necesita, ¿no? Pero pues como sea, le fue muy mal ahí en Televisa. ¿Y todo por qué? Porque al igual que el amor platónico de su mamá, don
Jorge Negrete, pues resulta, es que se me va el nombre de repente, que don Jorge Negrete también ayudó mucho a su gremio artístico, lo cual es muy, muy, muy bueno. Gente que lucha, ¿no? Gente que lucha por sus ideales. Y ya que estamos hablando de lucha, oigan, pues qué tal con la historia de Latin Lover. Fíjense, uno pensaría, no, pues es que Latin Lover, pues acá galanzón y ponchadote, y seguramente así fue siempre. No, nada que ver. De entrada, un luchador de la vida sí lo es, porque miren, desde que estaba chamaco, se iba a recoger el cebo de las carnicerías. ¿Para qué? Pues para vendérselo a la fábrica de jabones y quisieran las barritas estas quitamanchas. Pero además, también Latin Lover le hizo a la pepenada, recolectaba fierro viejo, aluminio, botellas de vidrio, botellas de plástico, papel, cartón, todo lo que se pudiera reciclar. Estaba con sus hermanitos Latin Lover recogiendo todo en su vieja camioneta y después iban a venderlo a estos lugares donde compran todo este tipo de artículos reciclables o de desechos reciclables. Y fíjense nada más que yo creo que gracias a eso, a Latin Lover al día de hoy no le avergüenza hacer ningún tipo de trabajo. Lo mismo ha bailado como stripper, lo mismo ha bailado para mujeres que para hombres, lo mismo ha sido actor, lo mismo ha sido conductor, lo mismo ha sido youtuber. Aunque ya al día de hoy su figura está muy lejos de ser lo que algún día fue, de todas maneras, Latin Lover se sigue conservando muy bien y sigue trabajando muchísimo, muchísimo. Ya tiene 58 años, Latin Lover, pero fíjense que ha sabido adaptarse muy bien a las nuevas tecnologías, ha entendido perfectamente qué es lo que está funcionando al día de hoy y por eso es que puso abrió su canal de YouTube. Y miren que está interesante, ¿eh? Hace entrevistas con mucha gente, sobre todo de lucha libre, que es el medio en el que él se movió durante mucho tiempo, entrevista y platica muy a gusto, lo que sea de cada quien, Latin Lover. Se llama Latin Lover Oficial, su canal de YouTube. Andará por 330 y tantos mil suscriptores, que miren, es un mar de gente. Son muchísimas, muchísimas personas. Pero además, Latin Lover también baila, también conduce, también es actor. Y la verdad es que, aunque al día de hoy está más enfocado en ese trabajo de ser youtuber, porque además es un trabajo, Latin Lover no ha descuidado ninguna de sus otras actividades. Por cierto, fíjense que hoy se dedica mucho a su canal de YouTube, el de Latin Lover Oficial, pero también se dedica mucho a su gimnasio, que se llama Latin Gym. Ahí, y fíjense que de hecho dos de sus hijos trabajan con él. Está Brian, que Brian estudia arquitectura, y está también Priscila, que ella estudia comunicación. Y los dos chamacos le ayudan muchísimo, muchísimo a su papá. Ahora, de casado, Latin con Nelly debe tener sus 22, 23 años, más o menos. Pero fíjense que también de las preguntas que nos dejaron en el video del canal del Philip, donde hablamos de Latin Lover, nos preguntaban, Philip, tú comentaste que Latin Lover le había sido infiel a Nelly, pero no nos dijiste con quién. Bueno, déjenme platicarles, esto ya pasó hace mucho tiempo. De hecho, Nelly perdonó a Latin Lover se disculpó con Nelly. Fíjense que lo que sabemos es que esta chica con quien llegó a salir Latin Lover era una chica poblana, ella de nombre Liz, que no se dedica a este medio. Y cuando termina Latin Lover, su relación con ella es en el momento en el que se hace público todo esto a través de la prensa. Y Latin Lover le pide perdón a Nelly y hasta ahí, ¿no? Es donde sabemos. Y al día de hoy, pues sigue con su esposa, aunque su esposa dice, yo estoy enamorada de mis hijos, amo a mis hijos. No menciona a Latin, pero por algo está con él todavía, ¿no? Por la razón que sea, pero ellos siguen juntos. Oigan, y ya que estamos hablando de hombres y mujeres infieles, no, bueno, es que de verdad la historia de Doña Cuquita, yo creo que vamos a hablar de ella, de Doña Cuquita, porque Doña Cuquita abarca la viuda de don Vicente Fernández, es de verdad que merece un monumento la señora por haberla aguantado tanto a su gente, tanto, 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 tanto. Miren, no solamente le aguantó infidelidades, mentiras, porque pues el charro le mentía, obviamente. Pero yo creo que de todas las infidelidades que le puso pues el cuerno don Vicente Fernández, yo creo que la que más le dolió, bueno, fueron dos. Una, pues el nacimiento de su sobrina Alejandra,
y por otro lado también el romance tan sonado con Patricia Rivera. Patricia Rivera, una actriz que lo dio todo y perdió mucho cuando comenzó a andar con don Vicente Fernández. ¿Por qué? Porque se hicieron amantes y amantes en todos los sentidos de la palabra. Y Patricia Rivera sabía perfectamente que Vicente estaba casado, que tenía hijos. Ya estamos hablando de finales de los años 70. Ya los hijos de don Vicente ya estaban. Fíjense que de lo único que no se arrepiente de esa etapa, Patricia Rivera, es de haber tenido a su hijo Rodrigo. Es de lo único. Porque además, recordemos que primero don Vicente lo reconoció como hijo, le dio su apellido, todo estaba perfecto, perfecto. O sea, hasta que de una manera muy extraña, por llamarlo de alguna manera, lo desconocieron totalmente a Rodrigo. No solamente dejó de ser parte de la familia, le retiraron el habla, todo, 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 que se supone que se llevaban muy bien. Ah, pues ahí nos dimos cuenta que no. Miren, le quitaron todo el derecho que pudo haber tenido al pertenecer a esta dinastía de los Fernández, quienes decían amarlo, quererlo, respetarlo, aceptarlo. No, los Fernández decían que Rodrigo era todo. Y nada más con esa prueba que le hicieron en la casa de don Vicente Fernández y que resultó negativa la paternidad, ya, ahora resulta que ya no hay que hablarle, no hay que verlo, no hay que nada. E hicieron quedar muy mal a Patricia como la traicionera, como la mentirosa, como la que hizo y deshizo, y a Rodrigo también, como los villanos de la historia. Así los dejaron, ¿eh? Así los dejaron. Bueno, pues resulta que fue tan fuerte lo que vivió Patricia Rivera y Rodrigo Fernández, que cuando uno ya es adulto, cuando uno ya está con ciertos años, hay cosas que por muy duras y muy difíciles que tengamos que vivir, ya no nos pegan tanto, ya no nos afectan tanto, duelen, pero ya no nos pegan tanto. Pero fíjense que hay una historia que habla que cuando Rodrigo, el hijo de Patricia Rivera, vive toda esta situación y que tenía 16 años, en donde era acusado de fraudulento, de mentiroso, de cómplice, a Rodrigo lo acusaron de todo. Y claro, diciendo, ay, pobrecito de don Vicente, miren qué gente tan mala se vino a encontrar en el camino. Oigan, don Vicente no era un niño, ¿eh? Ah, perdón, pero no era un niño. Era un talentoso, eso que ni qué. Pero don Vicente sabía perfectamente lo que hacía. Y eso de que, ay, lo hicieron chanchullo, le hicieron de chivo los tamales. Ay, don Vicente, ya que a un niño de, bueno, a un joven de 18 años se lo hagan, bueno, vaya, un semejante cuantón, pues cómo. Pues resulta que Rodrigo se puso muy mal, muy mal por toda esa situación. ¿Saben ustedes que en algún momento Rodrigo Fernández intentó terminar con su vida por esta situación? Errores que pudieron haber cometido los adultos, en este caso Patricia, su mamá, y Vicente, su papá, pudieron haberle costado a él la vida, teniendo que pagar un inocente, porque además Rodrigo no pidió venir al mundo. Y fíjense nada más en lo que pudo haber parado todo, todo. Hay una historia, fíjense, de Lupillo Rivera. Yo la verdad no soy fan de Lupillo Rivera, no conozco la música de Lupillo Rivera, pero resulta que hay una historia que se las voy a contar completita próximamente, pero a Lupillo le pasó algo similar. Resulta que Lupillo estuvo criando y educando a un niño que después no resultó ser de él, ¿no? Pues Lupillo dijo, pues eso a mí me vale gorro, lo quiero, lo amo, es mi hijo y hasta que cumpla 18 años, yo lo voy a seguir apoyando, porque independientemente a la sangre, es mi hijo. Ah, pues mis respetos para Lupillo Rivera. Caso contrario a don Vicente, que nada más le dijeron, no es tu hijo, ah, fuchi, fuchi, y lo hicieron a un lado. Fíjense nada más qué cosa tan terrible. Y los hermanos y doña Cuquita, no, de verdad esas cosas no se valen. Pero bueno, oigan, pues miren, hay gente que de pronto dice uno, ay, es que en la pantalla, ay, no, qué buena persona, ay, no, es que, ay, don Vicente, ay, es que Alejandro, es que, ay, la familia Fernández, pero no sabemos cómo son detrás. Rodrigo sí lo sabe, nosotros no. Pero hay personas que van más allá. Y fíjense que hay gente que se dicen ser hombres de Dios,
hombres que, uy, no, la palabra del Señor, yo me santiguo todo el tiempo. Pero qué tal que en realidad son lobos con piel de oveja? ¿Qué tal que son ministros y no precisamente de Dios? Y ese fue el caso, o es el caso, de Norberto Rivera Carrera. Fíjense, este señor religioso que parece que ama más al poder y al dinero que a Dios. Y no se los digo por inventarle cosas al Señor. Quien se atreve a vender la imagen de la Virgen de Guadalupe, miren, se los digo con todo respeto, yo no soy guadalupano, pero hay cosas que no se valen, porque la Virgen de Guadalupe para mucha gente es el símbolo de la mexicanidad, de la fe, de la esperanza. Y que venga un señor a decir, pues cuánto ofreces y te la vendo, perdónenme, pero eso no es una persona religiosa. Pero de todo lo que yo les contaba el jueves en la historia de Norberto Rivera, hay algo que no les conté. Fíjense, Norberto Rivera, que además Jesucristo, el Maestro Jesús, nunca tuvo ni siquiera una casa para pronto. No tuvo trabajo, no tuvo una casa, no tuvo ni siquiera garantizada la comida del día. No, él iba comiendo pues de lo que podía, de lo que le invitaban. Y miren que anduvo hasta en bodas, ¿no? Ya ven que convirtió el vino no, el agua en vino. Bueno, pues resulta que Norberto Rivera, totalmente opuesto a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, resulta que él sí tenía seguridad privada, él sí tiene chofer, él, bueno, tenía hasta un secretario particular, así de, mi asistente, por favor, ya veo yo a Jesús diciendo mi asistente, por favor. No, no, no. Bueno, pues ese señor que fue su exsecretario particular y después lo convirtió en canciller de la arquidiócesis, fíjense que era un hombre, es un hombre llamado Víctor Ortiz Montes. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? Fíjense que este señor, Víctor Ortiz Montes, fue declarado por el Vaticano como pederasta, perdón, como abusador sexual. De hecho, fue acusado, fue investigado y declarado culpable por el máximo colegio del Vaticano. Pero ¿saben cuándo? Cuando el Vaticano lo declara culpable, ya habían pasado 20 años de haberse hecho la primer denuncia. 20 años después de haberlo denunciado, el Vaticano dice, bueno, sí, eres culpable. Y en esos 20 años que transcurrieron, ¿se pueden ustedes imaginar cuánto daño hizo este señor? 20 años en los que pudo seguir tocando indebidamente a muchos inocentes. ¿Y qué creen? Todo bajo la protección, bajo la impunidad y el encubrimiento de la Arquidiócesis de México, dirigida por Norberto Rivera Carrera. Que además, en esos 20 años, en donde este puerco asqueroso estuvo haciendo tocamientos indebidos a menores de edad, lo premiaron al señor de ser el secretario particular de Norberto Rivera, pasó a ser ¿cómo le llaman? El canciller de la Arquidiócesis de México. Les estoy hablando por ahí del 2011 al 2017. Bueno, pues resulta que llega el año 2003 y ese año se presenta la primera denuncia en su contra. Y la denuncia era directamente por abuso sexual. Pero la gente, tanto del Vaticano como la gente de la Arquidiócesis de México, dirigida por Norberto Rivera, dijeron, no oigo, soy de palos, tengo orejas de pescado. Y no escucharon la denuncia, ni a la denunciante, ni a la víctima, a nadie escucharon. Entonces, pues dijeron, ay, no te preocupes, tú sigues trabajando aquí en la iglesia con nosotros. Es más, como no creemos esos chismes que están diciendo de ti, tú no tienes ninguna restricción para que estés junto a menores de edad. No, tú adelante, tienes libertad y nuestra confianza absoluta, le dijeron a este marrano. Bueno, lo peor del asunto, ya con el permiso de los meros de la iglesia aquí en México, dijo, pues voy a operar un negocito que tengo, ¿no? Y entonces le dijeron, ay, tú haz lo que quieras. Voy a ser promotor vacacional y voy a organizar retiros espirituales con niños, dijo este señor.
Ay, no es que yo quiero que los niños sean muy espirituales. Pues sí, alguno que otro jovencito para que no vayan a pensar mal, pero pues con puros niños, ¿no? Y le dijeron, qué bueno, porque mira, hay muchos niños y niñas interesadas en ir a estos retiros. No, 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 dijo él, no, 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 puros niños. Las niñas son muy problemáticas, son muy conflictivas. No, es que las lleven las monjitas. No, no, no. Yo voy a llevar a puros niños, a puros jóvenes. Pues resulta que se iba a estos eventos de fe, entre comillas. Y en estos lugares era donde el marrano asqueroso puerco abusaba de ellos. Cuando todo esto va saliendo a la luz, la arquidiócesis tenía la obligación de imponer medidas cautelares y además dar la denuncia a las autoridades para evitar más delitos. Pero ¿saben qué hicieron? Toda esta bola de encubridores, nada, nada, y lo que es nada, absolutamente nada. Fue hasta hace un par de años que el puerco este todavía se paseaba muy a gusto por las calles de la Ciudad de México. Fíjense nada más. ¿Por qué? Porque durante esos 20 años en los que ni el Vaticano ni la Arquidiócesis de México hicieron nada, el asqueroso este siguió lastimando a más niños. Y todos estos abusos se dieron durante el mandato de Norberto Rivera, quien hizo todo lo posible para que las denuncias quedaran detenidas, para que no avanzaran. Pues es que es mi secretario, ay, ¿cómo lo voy a echar de cabeza? Dijo Norberto. Pero cuando ya se le venía la bola de nieve más grande, más grande, más grande, y Norberto dijo, no, y nos vemos, ¿no? Yo no quiero ir a la cárcel. En 2017 renunció Norberto, ¿no? A su cargo, a sus cargos religiosos. Y dijo, pues ahí se ven. ¿Y qué creen? Pues resulta que misteriosamente se reactivan las investigaciones a su exsecretario. Ya no estaba el que lo defendía. Y es cuando en el 2023 es declarado culpable y fue sentenciado desde el Vaticano, ya no fue aquí en México, a la pena máxima canónica que otorga la Iglesia Católica o que aplica la Iglesia Católica a clérigos que cometen este tipo de abusos como pedofilia o como abusos sexuales. Miren, le dieron la excomunión, uy, qué miedo. Es que, de verdad, bueno, pues ellos dijeron, ante Dios tus pecados fueron pagados. Pues sí, señores, probablemente, pero falta la justicia del hombre. ¿Y saben qué pasó con la justicia del hombre? Nada, absolutamente nada. Esos delitos, que además fueron muchos, siguen impunes hasta el día de hoy. Y seguramente seguirá lastimando criaturas, porque esa gente no cambia. Esos cochinos que van y se refugian en las iglesias para hacer sus marranadas, siguen en las mismas. ¿Qué mejor lugar para ir a esconderse de sus porquerías que en un lugar de fe, que en un lugar santo, que en un lugar sagrado? Miren, de verdad, es que uno hace tantos corajes, pero todos estos infelices que se pudran en el infierno, ¿ustedes creen de verdad que son hombres de Dios? ¿Ustedes creen en verdad que esta gente merece ser llamada padre? ¿Cómo les dice? Susant, no, o sea, de verdad, no, 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 no. Porque quienes protegen ese tipo de cosas, de verdad merecen estar ardiendo en el infierno. Y ojalá 1000 vidas no les alcancen para pagar todo el daño que le han hecho a los jovencitos. ¿Saben que ese tipo de cosas a mí me ponen muy mal? Porque miren, yo siempre lo he dicho, cuando uno está viejo, bueno, cuando uno es adulto, uno sabe defenderse, uno sabe responder, uno sabe decir sí o no. Pero a un niño o a una niña que son en todo sentido vulnerables, que no tienen todavía definido un criterio y que les hagan este tipo de cosas que además les echan a perder la vida entera, no se vale. Porque esos cerdos asquerosos también tienen hijos, también tienen sobrinos, también tienen hermanos y espero que tengan madre. Y a ellos no les gustaría que algo así les hicieran a sus familiares, pero bien que andan lastimando gente. Me estresa mucho de verdad hablar de eso, sobre todo cuando se ponen la máscara de, ay Dios, y mire,
Si por alguna razón yo no tengo ninguna religión, créanme que es por eso, en gran parte es por eso. Trato, porque tampoco puedo al 100%, pero trato de no lastimar a nadie, trato de llevar una vida lo más respetuoso posible. Pero hay gente que se pone este disfraz de la religión para cometer actos tan más despreciables y tan más asquerosos que da mucho coraje. Pero bueno, oigan, pues ya nada más para cerrar nuestro podcast. Fíjense que el día viernes cerramos la semana con una historia muy interesante, la de Jim Caviezel, este actor que hizo el personaje de Jesucristo en la película de La Pasión, producida por Mel Gibson. Bueno, pues fíjense que no nada más, ¿se acuerdan que les platiqué la historia de él? Y no nada más se le arruinó la carrera a él. A Mel Gibson le costó muchísimo trabajo poder limpiarse la imagen que se le había hecho de antisemita, es decir, de ir en contra de la comunidad judía, porque prácticamente puso a los judíos como responsables de la muerte de Jesús. Y este escándalo, pues le arruinó la reputación que tenía como ganador del Oscar a Mel Gibson allá en Hollywood. Miren, en Hollywood que son tan cuadrados y que no les gusta que alguien haga cosas que a ellos les desagradan. Bueno, pues resulta que este actor llamado Jim Caviezel hizo el personaje, pero cuando terminó de hacerlo, se había tomado tan en serio su papel de Jesucristo que de verdad, él ya se sentía Jesús. Por eso es que comenzó a hacer puras películas de corte cristiano. Ya ven que les platicaba que en esta película de Sonidos de Libertad de Eduardo Verástegui, bueno, son más personas ahí, pero que anduvo promocionando a Eduardo Verástegui, este señor Jim fue también parte del elenco, estuvo trabajando ahí. Bueno, pero una de las coincidencias muy significativas de Jim es que cuando él protagonizó La Pasión, tenía 33 años, igual que Cristo al momento de vivir la pasión, la dolorosa pasión de Jesús. Además, Jesucristo, las iniciales de Jesucristo son JC. Incluso hay una canción de Mecano que se llama JC y que habla de Jesucristo. Pues resulta que este actor se llama Jim Caviezel, JC. Ah, caramba, pues como que ya encontramos más coincidencias, ¿no? Ya son cosas como que están ahí medias extrañas. Bueno, pues otra de las cosas que ocurrieron durante la filmación de esta película es que de repente un día Mel Gibson estaba con su elenco, estaba Jim Caviezel también haciendo algunas escenas. De repente se les empiezan a acercar unos hombres con túnicas blancas y empiezan a platicar con Mel Gibson muy normalitos. Y Mel platica con ellos también. Y entonces estos señores comenzaron a decirle, oye, si quieres que salga bien esta escena, te recomiendo que hagas esto. Y para que se vea más realista, podemos hacer esto. Y comenzaron a darle cantidad y cantidad de consejos de cómo hacer la representación de la muerte de Jesús de una manera muy fiel a lo que se dice en las escrituras. Bueno, pues ahí estuvieron estos hombres de la túnica blanca y Mel Gibson se preguntaba, bueno, ¿y quiénes son? ¿Quién sabe? Decían los de la producción. Pues resulta que ya en el último día de la filmación, Mel Gibson los manda a llamar, ¿no? Para agradecerles, oigan, pues nos sirvió mucho su ayuda. Gracias, pues ya no estaban. Habían desaparecido. Nunca más los volvieron a ver, solamente llegaron a dar consejos y se fueron. Fíjense nada más qué cosa, ¿no? Bueno, algo que yo les comenté en el video del viernes de Jim Caviezel es que hubo gente que decía que esa película más bien parecía de corte erótico. Y en los comentarios me pusieron ustedes que a qué me refería o a qué se refería la gente al decir que parecía película erótica. Bueno, fíjense que en una parte de la película, que es cuando Jesús resucita al tercer día, resulta que Jesús ya no está envuelto en la sábana santa. Sale Jesús de Nazaret, ay Dios mío, protagonizado, sí, bueno, se me fue la palabra, pero bueno, sale Jesús de Nazaret, que en realidad era el actor Jim Caviezel, y se levanta desnudo.
obviamente son escenas muy cuidadas, mucho, mucho, muy cuidadas, pero era evidente que Jesús no tenía ropa. Entonces, aunque no mostró nada que no debiera mostrar, ni mucho menos, era evidente que Jesús había despertado de la muerte totalmente desnudo. Por eso es que mucha gente decía, ¿cómo se le ocurre a Mel Gibson haberlo sacado de esta manera? Mucha gente se quedó en shock cuando vio esa escena tan, tan, tan fuerte, ¿no? Porque nunca nos lo hubiéramos imaginado de esa manera. Bueno, pero además, les decía yo que durante el estreno de la película y después su exhibición, ocurrieron dos muertes. Yo les había dicho que eran actores, pero no, 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 en realidad no fueron actores. Miren, un día, una mujer que era vendedora y que quiso ir a ver la película de La Pasión de Cristo, ella originaria de Kansas, de Estados Unidos, resulta que fue, pagó su boleto, entra al cine. Cuando están pasando la escena de la crucifixión, que son escenas crueles, rudas, fuertes, oigan, esta mujer empieza a sentirse mareada, siente que le falta el aire muchísimo, muchísimo, y decía que sentía una taquicardia terrible. Inmediatamente los servicios de emergencia se la llevan para el hospital. Pues, ¿qué creen? Ya no llegó viva, murió. Y murió, según los testigos, porque no aguantó el grado de violencia y el realismo de la película. Bueno, luego, en Brasil, se exhibe la película ahí en Brasil y resulta que había un hombre religioso. No sé qué tipo de religión, no sé cuál era el cargo del señor, pero resulta que también se empieza a sentir tan mal de ver esas escenas tan fuertes que empieza a pedir ayuda, pero cuando llegan los servicios de emergencia para llevárselo al hospital, ya ni siquiera lo pudieron sacar vivo de la sala de cine. Fíjense nada más, porque de verdad es una película, ya la volví a ver, y es una película hecha con tanto realismo, pero con tanto realismo que sí nos deja con el ojo cuadrado, sí nos deja con la boca abierta, y que yo no dudo en lo más mínimo que de verdad la vida y la pasión de Cristo haya ocurrido y haya sido de esta manera, cosa tan, tan, tan terrible. Pero bueno, eso fue pues lo que ocurrió durante la filmación de esta película de la Pasión de Cristo. Por lo pronto, hasta aquí dejamos nuestro podcast del día de hoy. Les quiero agradecer enormemente que nos hayan acompañado, que se hayan conectado con nosotros como todos los días. Recuerden que a partir del día lunes ya regresamos en vivo y vamos a seguir platicando de los famosos más famosos de México y de todo el mundo. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Felipe Cruz. Gracias a Omarcito Benumea por habernos acompañado, a Dani Hijo, y gracias a todos ustedes que durante estos días santos nos han acompañado. Cuídense mucho, pásenla bonito y nos vemos hasta el próximo video, que será el día lunes a las 9:30 de la noche. Soy Felipe Cruz, el Philip. Cuídense mucho. Adiós.